Como diría el poeta inglés John Donne, ningún hombre es una isla en sí mismo. Cada uno es una parte del continente, una parte del océano. El hombre ha nacido para interactuar. No nació para estar solo, ni para hablar sin ser escuchado, o escuchar sin tener el derecho a responder. La comunicación es una calle de doble sentido, tal vez triple o incluso infinita. Es más que estímulo y respuesta. Es la pluralidad de los acontecimientos, sus consecuencias y opiniones sobre las mismas consecuencias. La información entra y la información sale. Acción y reacción interactúan. Hoy en día, quien escucha, habla. Y quien habla, también debe escuchar. El profesional de las relaciones públicas explora esto, el diálogo entre los comunicadores y el público, e inclusive entre comunicadores y comunicadores. Es de esta fuerza, de este grupo, que se construye la verdadera interacción humana, la verdadera comunicación. Y el hombre ya no está aislado. PAC.com, Programa Adventista de Capacitación en Comunicación. Este es otro programa adventista de capacitación en comunicación, PAC.com, una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Latinoamérica para mejorar la comunicación en todos los niveles de la Iglesia. Nuestro tema de hoy, el profesional de relaciones públicas. Multifacético. Esa palabra define con claridad al profesional de relaciones públicas. Para desarrollar diversas actividades dentro de la empresa, los llamados RP están a cargo de los más variados aspectos operativos de una organización. El RP es la persona que recorre todos los pasillos de la empresa, siempre en busca de nuevas estrategias y planes para mejorar las relaciones y la imagen de la institución. El profesional de relaciones públicas es el vínculo clave entre todos los diversos sectores de una institución. No obstante, muchos creen que la única función del RP es simplemente organizar la fiesta de fin de año de los funcionarios y creen que el trabajo de relaciones públicas no sea necesario en el funcionamiento diario de una institución. Si eso es lo que piensas, es hora de cambiar de opinión. ¿Qué hace un agente de relaciones públicas dentro de una empresa? Las relaciones públicas organizan la gente. Es el que da a conocer en lo que trabaja la empresa. Habla con la gente y esas cosas como la comunicación. Realmente no tengo idea. No me acuerdo, señor. Se mueven con los clientes de la empresa, tanto internos como externos. Trata de trabajar en las relaciones de la población, de la población de una ciudad. ¿Relaciones públicas? Bueno, en mi caso, por ejemplo, soy director de relaciones públicas en una empresa, ¿sabe? ¿Cómo es su trabajo? Pues bien, nosotros trabajamos mucho con el área comercial y con los medios de comunicación, ¿sabes? En todo lo que podemos hacer para promover y vender una buena imagen de nuestra empresa, ¿sí? En el mercado. He venido aquí para hablar con los profesores de Relaciones Públicas de PUC en Campinas. Y me gustaría comenzar nuestra discusión preguntando, ¿qué hace un agente de Relaciones Públicas? ¿Cuál es el trabajo de un agente de Relaciones Públicas dentro de una empresa? ¿Quién quiere comenzar, profesora? Bueno, un agente de relaciones públicas es un especialista en las relaciones dentro de una organización. O sea que básicamente trabajan estratégicamente en muchos aspectos, ya sean públicos, privados o del tercer sector, con sus grupos de interés o como llamamos a las partes interesadas. Con todas las partes, el público interno, los accionistas, la comunidad. Para nosotros la prensa no es solo un medio, uno en sí mismo, es un público estratégico. Así que tenemos que hacerlo de una manera estratégica. Para los que no conocen mucho, puede parecer que la obra de un agente de relaciones públicas sea solo cuidar de las personas dentro de una empresa. Y no hay nada de eso, ¿verdad? Muy por el contrario, el agente tiene que trabajar con el público, por lo que estamos hablando de todos los públicos estratégicos de la organización. Cuando trabajas para un cliente, ves cuáles son sus grupos de interés. La comunicación organizacional es donde el agente de relaciones públicas se encuentra integrado. Ellos establecen la comunicación interna con los empleados, la comunicación administrativa, la comunicación comercial y la institucional. Para cada público y para cada objetivo,
Para cada frente de trabajo, las relaciones públicas buscan y eligen los mejores recursos. Para averiguar cuáles son las herramientas, cuál es la mejor estrategia o cuál es la mejor idea, hacer una investigación con el público es esencial para desarrollar un plan efectivo de las cosas que queremos lograr. Hola, mi nombre es Bruna y yo soy una agente de relaciones públicas. Trabajo en Comunicaciones Méndez y NADE, Agencia de Comunicación y Responsabilidad Social. Aquí se trabaja principalmente en las relaciones con la prensa, pero también en el desarrollo de proyectos en materia de responsabilidad social para empresas. También organizamos eventos y comunicación interna. Hoy yo envié una invitación a la prensa sobre un evento que estamos organizando la próxima semana para un cliente, para que la prensa pueda hacer la cobertura. Aparte de eso, también escribí una nota sobre el suceso, ya que normalmente se envían el mismo día del evento. Todo va a salir junto, no antes. Debido a que tenemos que atender a la prensa, libramos la comunicación a los periodistas que están presentes y luego se extienden más comunicados a la prensa local. ¿Se entiende, verdad? El trabajo diario de un RP es intenso. Imagina ser el responsable de todas las comunicaciones de la compañía y a continuación tener que hablar con el público externo. Eso mismo, el agente de relaciones públicas está a cargo de comunicarse con las personas que están por fuera de las puertas de la empresa, como los comunicadores, la comunidad local, accionistas, entidades públicas y la prensa. Por lo tanto, el RP es la piedra angular de la integración de la comunicación dentro y fuera de la empresa, buscando siempre reducir al mínimo cualquier ruido que pueda existir. Para que el trabajo sea bien hecho, el RP tiene que conocer muy bien a todos los grupos que actúan en una institución. O sea, él debe ser el rostro de la institución. El público necesita a alguien que hable en nombre de la organización, que muestre claramente todos sus objetivos. Y por eso, el RP debe estar siempre muy bien preparado. Diariamente, un agente de relaciones públicas se ocupa de todo tipo de personas. En primer lugar, la preocupación principal de una organización es con sus colaboradores internos. Además del consumidor, podemos pensar en el público de una organización y, por tanto, lo que un agente tiene que pensar es en el empleado que está conectado a la compañía, los accionistas y, de pronto, algún funcionario público. En el proceso corporativo, un RP que trabaja en una empresa, dentro de una institución o tal vez una organización, tiene que ser muy consciente de la clase de negocio que realizan. Necesitan saber la forma en que la compañía trabaja para poder construir formas de comunicarse con todos los públicos. ¿Cómo sucede esto? Uno no puede hacer relaciones públicas sin investigación, sin diagnóstico, sin recopilar datos o sin la información necesaria. Porque no podemos hacer lo que pensamos, siempre es la mejor idea. De hecho, aquello que la organización puntualmente está necesitando es aquella forma de comunicación que es la más adecuada para esa organización. Cuando alguien va a trabajar a una organización, es necesario conocer el universo en que la organización está. Ellos necesitan saber las técnicas de las relaciones públicas, necesitan saber de ese universo. También necesitan saber acerca de sus tendencias culturales, tendencias de mercado, la cultura de esa organización, sus valores, las prácticas cotidianas. Es importante diferenciar al portavoz de una fuente de información. Muy a menudo la gente piensa que las dos cosas, estos dos puestos de trabajo, significan la misma cosa. Un portavoz es el que representa una institución, sea pública, privada, una institución del tercer sector, cualquiera que sea, o tal vez incluso una persona. Cuando esa persona es un producto, como un atleta, por ejemplo, él habla por su propia carrera, como lo hace un artista. Así, el portavoz habla lo que hace la prensa para la sociedad a través de la prensa.
utilizando los medios de comunicación como un conducto. Una fuente solo proporciona información, eso es todo, dan información, pero no son necesariamente un portavoz oficial. El portavoz ideal tiene ciertas características, tiene que tener algunas características importantes, por ejemplo, la capacidad de hablar en público. Entonces me preguntas, ¿un relaciones públicas trata con la prensa? Eso no es tan diferente. Puede ser que sea una pequeña cantidad de gente, pero él tiene que tener la misma habilidad, mismas habilidades de habla. Tienen que ofrecer respuestas directas y objetivas. Tienen que hablar bien y tienen que saber cómo formar frases correctamente. Usar muy bien el marketing para divulgar todo lo que sea interesante acerca de esa institución, ¿no? En lugar de decir lo que los medios quieren, tienen que incluir información interesante para mantener la buena imagen. Supongo que a estas alturas ya se dieron cuenta de que un RP tiene muchas actividades. Estar a cargo de la comunicación completa de una empresa, incluidos todos sus sectores, significa que un RP tiene que saber mucho sobre el mantenimiento y la gestión de una institución. Trabajando conjuntamente con otras áreas, de hecho, las áreas de interfaz de comunicación, que es el marketing, la publicidad, el periodismo, todos tenemos que trabajar mucho con el todo, en la comunicación de la empresa y sus públicos estratégicos. Relaciones públicas es responsable de identificar las herramientas para la comunicación con los públicos estratégicos. Me gustaría, profesora, que hablara acerca del lenguaje que usamos en el día a día de las relaciones públicas. El lenguaje es un tema fundamental en primer lugar para esta profesión o cualquier profesional. Sobre todo nosotros, expertos en relaciones públicas, ya que trabajamos con el público. Este podría llegar a conocer todas las técnicas de relaciones públicas, toda la teoría, los métodos de su propia profesión. Pero si no sabe cómo usar el lenguaje, la forma de trabajar con él, la forma de entregar su mensaje, no irá a ninguna parte. Los agentes de relaciones públicas trabajan con públicos muy diferentes. Están en contacto con el personal ejecutivo de una empresa, hasta los chicos que trabajan en los puestos más bajos. Luego está la comunidad, hablar con la prensa, recibir gente de otros países. Y la cuestión del lenguaje es importante porque tenemos que entender lo que estamos hablando, lo que dicen estas audiencias para poder traducirlo al idioma cotidiano. Cuando alguien se convierte en un portavoz, no debe tratar de ser alguien más aparte de lo que es. Tiene que seguir siendo la misma persona. Pero un par de trucos y algunas cosillas son importantes para valorizar más la imagen de esa persona. Hay algunos ejemplos. Se espera que un hombre, si está al mando de la compañía, use traje y corbata. Es importante que el portavoz no exagere con los colores muy oscuros o que siempre aparezca con traje negro. Eso tal vez no sea tan interesante. O si va a un estudio de televisión que tiene un fondo oscuro, cuando él sea visto en ese contexto, él podría desaparecer en el fondo oscuro si usa un traje oscuro. Las rayas en la vestimenta no son muy recomendables, ya que en la televisión tienen un efecto muy extraño que hace que la imagen parezca distorsionarse. El estampado no es bueno tampoco, ni la ropa arrugada o con manchas de sudor o la solapa desaliñada. En el caso de las mujeres no deben usar transparencias o escote, a menos que sea una artista tratando de vender su imagen de mujer sensual. Una mujer en un cargo ejecutivo no puede explorar ese tipo de cosas porque eso puede no reflejar una imagen muy positiva de ella ni de la empresa que representa. Un experto en relaciones públicas es un profesional estratégico que ve todo el panorama. Todas sus acciones están basadas en investigaciones, análisis del mercado, planificación e innovación. Antes de tomar cualquier tipo de decisión, ese profesional debe responderse algunas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Y quién debería hacerlo? La imagen de la organización está en manos del RP y por lo tanto cualquier acción mal planificada podría poner en riesgo a la empresa y al profesional. No podemos dar información equivocada, no podemos mentir, ¿sabes? Simplemente tenemos que dar toda la información de forma correcta y con las herramientas correctas para que el público de esa empresa pueda ver a la compañía de verdad por lo que es. Bueno, primero puedes empezar con una conferencia, ¿sí? Analizas la situación, identificas lo que se puede utilizar de esa situación para poder agregar valor a la marca y a la reputación de la empresa. Creo que el RP
Piensa acerca de la imagen corporativa e imagen institucional desde el momento en que se despierta hasta el final del día. Porque como tiene que estar inserto y preocupado todo el día en ese aspecto de su trabajo, puede ver realmente a la empresa u organización desde el interior de la misma, como empleado, como trabajador. Y utiliza no solo el vínculo que tiene con esa organización, sino también cómo lo ve el público externo. Lo más importante de lo que hay que preocuparse cuando hablamos de un problema o error, ya sabes, dentro de la organización, son las crisis. Las crisis, por definición, son situaciones que suceden y que la mayoría de las veces salen del control directo de la organización. En el caso de las relaciones comerciales, por ejemplo, un producto que al ser lanzado presentó algún tipo de problema. A veces oímos hablar de coches que han sido lanzados al mercado y que tienen que devolverse de nuevo a la fábrica para reemplazar alguna parte, principalmente por razones de seguridad. Esto es una crisis, algo que ocurre, una crisis de imagen. A ese producto, los consumidores no pagarán por arreglarlo. Debe ser cambiado, debe ser arreglado, lo arreglarán todo, pero es la imagen de esa compañía, es la fábrica, sus productos los que sufren una crisis de imagen en la mente del consumidor. En el mundo corporativo, todo cuidado es poco. Incluso aun cuando se planea cada acción con cuidado, los errores suceden. Un buen profesional de relaciones públicas no es el tipo que nunca se equivoca, sino aquel que previene esos posibles errores. Y cuando los errores ocurren, tienen que hacer que toda la empresa trabaje por el mismo objetivo, transformar esta situación negativa en algo positivo. Si alguien puede manejar una mala situación dentro de una empresa y nadie de afuera se entera, es más que bueno. Ahora, cuando la prensa está afuera, en la puerta, pidiendo ingresar porque quieren obtener respuestas porque saben que algo malo ha sucedido, pues bien, parece que tenemos una crisis y debemos comenzar a manejarlo. Allí es cuando el portavoz debe estar listo para abrir las puertas. Esconderse es la peor jugada, porque va a aparecer, va a dar a entender que algo está realmente mal, que hay algo que la compañía quiere ocultar, que la gente no debe saber. Ya sabes, y sabemos que ninguna mentira se puede mantener durante mucho tiempo oculta a tantas personas. Si mi comportamiento, mi conducta y mis actitudes demuestran que no tengo ninguna credibilidad, pues esto me va a traer algunas consecuencias. Para una empresa que vende productos, significa que no habrá ventas. Para una empresa que presta servicios, dejarán de ser llamados para prestar esos servicios. Y con los políticos, menos votos en las urnas, ¿no? Si se trata de un artista, menos CDs que se venden, vistas a sitios web, menos entradas para espectáculos, en fin, cualquier cosa que sea. Siempre tendrá una consecuencia o muchas de ellas que encarar. En este proceso de gestión de crisis, ¿será que se puede terminar haciendo de una mala situación algo positivo para la imagen de una empresa? Lo ideal es siempre tratar de prevenir. Veamos, siempre trabajamos en la planificación tratando de pensar en todas las formas de prevenir una cierta crisis y no dejar que esto ocurra. Si algo falla es un problema, sale de la empresa y entonces se vuelve una crisis. ¿Qué hacer para manejar una crisis? En primer lugar, debemos decir la verdad, como ya dijimos. Después, dar información puntual, precisa. Y si esa información es dada por el portavoz, es aún mejor, porque eso va a evitar rumores y contener a la prensa de decir que lo que piensan es lo correcto y no lo que es realmente cierto, ¿no? Después, nunca digas nada si no estás seguro. Por ejemplo, si un periodista te hace una pregunta, pero no estás muy seguro y no hay información oficial sobre lo que ha pasado, debe esperar, aunque mostrarse disponible. Un profesional de relaciones públicas tiene que tener una visión muy amplia del mercado. Cuando se tiene un cliente, se necesita conocer muy bien a ese cliente, por lo que hace una investigación en la web para saber cuál es el mercado real del cliente, su producto. Porque si se está representando a una compañía, se tiene que saber qué hace esa empresa. También no es solo una cuestión de preparación profesional, porque, ya sabes, se tiene que conocer además las interfaces de comunicación, periodismo, publicidad, marketing. Y debes estar informado de lo que pasa en el mundo. La comunicación parece estar a la orden del día entre las empresas de este siglo. La organización adventista viene creciendo cada año y necesita cada vez más de profesionales específicos en las más diversas áreas de la comunicación. Hoy en día es muy fácil que un problema que sucede aquí puede convertirse en un problema mundial. Quiero decir que podría ser un problema local que se convierte en un escándalo internacional. El profesional de relaciones públicas de la iglesia tiene un papel fundamental
para proteger a la iglesia y su imagen. Quiero decir, es injusto que un incidente muy pequeño se vea a través de una lente enorme. Pero ¿qué se puede hacer? Cuando algo sucede, se tiene que ser muy cuidadoso, de modo que no se vea de una forma mayor que la realidad. Es muy difícil juzgar o medir eso. Pero un profesional de relaciones públicas de una iglesia tiene un papel esencial en el sentido de que debe colocar la información en su debido lugar y colocar los problemas en su debida proporción. La organización adventista está formada por diferentes personas de los más diversos sectores. Están distribuidas en hospitales, clínicas, iglesias, compañías de alimentos, escuelas, universidades, editoras, estudios, organizaciones no gubernamentales, radios, estaciones de televisión y mucho más. Un agente de relaciones públicas en la Iglesia Adventista debe ser capaz de utilizar la información, la base de sus actividades, como algo flexible. La información debe estar basada en los diferentes públicos que están vinculados a la Iglesia, ya sean internos o externos. Ese producto tiene que ser relevante, interesante y dinámico, pero por encima de todo, necesita reflejar la imagen de la organización. Una comunicación bien hecha puede llevar a una organización al éxito. Y con la iglesia se aplica el mismo principio. El profesional de relaciones públicas dentro de la Iglesia Adventista necesita sobre todo ser integrador. El trabajo de un agente de relaciones públicas debe ser la creación de acciones que construyan la imagen y el concepto de la organización. Con las acciones estratégicas de este profesional, la iglesia puede convertirse en una referencia. Creo que el agente responsable de la comunicación de una iglesia ha de tratar de usar los recursos que tienen a su disposición para construir efectivamente un proyecto interesante. Por ejemplo, para los miembros hay un boletín. Ese boletín es la manera de comunicarse con sus miembros, pero un papel no va más allá de los límites de la iglesia. Pero se lo puede utilizar para enviar mensajes importantes, para concientizar a los miembros de su responsabilidad como representantes de la iglesia. Y recordarles también que aquel vecino, el vecino de la iglesia, miembro de esa comunidad, puede no tener un vínculo directo con la iglesia y puede que tenga una imagen negativa de la iglesia a causa de un problema que podría resolverse fácilmente si tan solo fuese escuchado. Y eso es una relación importante. Hoy en día, en las organizaciones y también en las iglesias, hemos puesto las redes sociales para un muy buen uso. Internet es una excelente herramienta de comunicación, a pesar de que existen varios peligros en ese medio también. ¿Por qué? Debido a que en las redes sociales uno envía su mensaje. Usted escribe su mensaje y usted sabe que la gente lo está leyendo, ya lo sabe. Usted lo sigue en directo 24 horas y se puede obtener información relevante de allí. Pero al igual que un agente de relaciones públicas tiene que hacerlo en una organización, un miembro de nuestra iglesia que habla por sí tiene que ser consciente de las reglas básicas de etiqueta en las redes sociales. El exceso de información o de información que puede no ser relevante o si utiliza un tono muy pesado, eso no es bueno para este tipo de medio. Internet es un medio muy informal, no es para mensajes largos. Y si usted respeta las reglas de etiqueta básicas en Internet, usted va a ser capaz de llegar con mayor eficacia a su público. Al profesional de las relaciones públicas se lo considera como un emprendedor dentro del emprendimiento. Eso es porque toda su inversión personal se remonta a las relaciones de la empresa. La Iglesia Adventista necesita también a estos profesionales, alguien con la voluntad de hacer el trabajo, que promueva la institución. La elección de un portavoz no siempre es algo programado. Esa elección tiene que ser hecha y es muy a menudo en una reunión entre la Junta y el Departamento de Comunicaciones, quienes señalan quién tiene el perfil más apropiado para ser el portavoz. Y es importante que la gente del área de comunicación no sean elegidos como portavoces, porque la gente de ese departamento no puede responder por las crisis en una empresa, por situaciones graves y serias. En una institución, el directorio es quien tiene que dar una respuesta a la sociedad debido a que, ya saben, le dará más credibilidad, en el sentido de que el público verá que los directores están trabajando para resolver una situación específica. Creo que es interesante pensar en nuestra iglesia como una organización y comparar su trabajo con nuestro trabajo como profesionales de relaciones públicas. Y si hacemos eso, ya sabemos, nos puede llevar a algunas reflexiones. Una empresa
tiene sus colaboradores, son personas que están ligadas directamente a esa organización. Y la iglesia tiene sus miembros, las personas que día a día están allí y que llevan la bandera o visten la camisa de aquella iglesia y representan a esa iglesia. Una iglesia a menudo no tiene un representante oficial o alguien que trabaje profesionalmente para mejorar la imagen de la organización. Pero en el caso de una empresa, la comparación es muy interesante, porque aun cuando una empresa tiene a alguien a cargo de eso, podría no haber control de la gente de relaciones públicas. Porque la imagen de una institución es mucho más de lo que una persona puede crear dentro de una sala, o en una oficina, o con las teorías, con ideas, con pensamientos. Esa imagen se construye todos los días por las personas que representan a la organización. En una iglesia eso ocurre con sus miembros. Un miembro que es un buen ejemplo o un mal ejemplo en su rutina diaria, en su vida diaria, en base a lo que la gente considera correcto o incorrecto, en el punto de vista de alguien que va a la iglesia, es ser un buen o un mal agente de relaciones públicas para esa iglesia. Si la iglesia cae en desgracia, si la comunidad, si la sociedad o si la gente deja de creer, este es un lugar donde se proclama la voluntad de Dios y donde se unen para cumplir su misión. Van a perder el interés, no nos van a respetar, no van a venir a la iglesia. Por lo tanto, es importante que un profesional de relaciones públicas pueda ayudar a compartir ideas con la gente y a utilizar los medios para decir la verdad. Y para evitar que los problemas se agraven, centrándose en las soluciones y haciendo hincapié en los hechos que el público no conozca. Por ejemplo, nuestra iniciativa social, programas educativos, programas de medicina y muchas otras cosas. A veces, una crisis nos da una oportunidad para que podamos decir, tuvimos un problema, pero la gente estará haciendo esto y aquello. Y la gente dirá, oh, eso es un hecho aislado que no daña la reputación de una institución seria, que trabaja y existe para beneficiar a las personas. Jesús también era un verdadero agente de relaciones públicas. Era un gran gerente de relaciones humanas. Durante el tiempo que caminó en este mundo, vivió entre los pescadores, los ladrones, escritores, sacerdotes y príncipes. Cristo conversó con los grupos más variados de su época. Lo que es sorprendente es que cuando hablaba, conseguía juntar a todos en un mismo lugar. Él podía alimentar a diferentes personas con los mismos alimentos, 5 panes y 2 peces. Esa es la esencia del ministerio de Cristo. El pan y los peces. Es así de simple. Ser comunicador no es volver las cosas más difíciles, sino de la simplificación de ellas para que todos puedan oírlas. Se convertirá en un enlace, uno que une a Cristo al mundo. PAC.com, Programa Adventista de Capacitación en Comunicación.